Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se da cita semanalmente para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias por su tiempo, como siempre, que le damos. Y recuerden, estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Como siempre, le hacemos la invitación a nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Nos puedes ver en Facebook y también en YouTube, en estas dos redes sociales. Nuestro objetivo es escudriñar las Escrituras. Lo que hacemos semanalmente es escudriñando las Escrituras. Y saben que pueden ver nuestros videos en las redes sociales cuando ustedes quieran, las veces que ustedes quieran. El tema de hoy va a ser el número 127 y vamos a continuar con el tema el día de reposo semanal. Esta será la quinta parte. Como siempre, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para que sea el director de todo lo que se diga y se haga aquí. Eterno Dios y buen Padre que estás en el cielo, nuevamente, mi Dios, te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias, gracias, mi Dios, por este privilegio maravilloso que tenemos de compartir este conocimiento con otras personas. Gracias, gracias por esa salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias, Padre, por la vida y la salud que tú nos concedes. Gracias, Padre, por tantas y tantas bendiciones. Bendiciones materiales, físicas, espirituales, emocionales, todas esas bendiciones. Somos más que agradecidos, mi Dios. Suplicamos ahora que estés en medio nuestro, que, oh Dios, nos puedas iluminar, de tal manera que podamos presentar este tema de la mejor manera, para que pueda ser bien entendido. Y Dios, ilumina también esas mentes, para que también puedan comprender que tú estás pronto para regresar a buscar a tu pueblo. Es necesario prepararnos para ese glorioso día. Acompáñanos y dirígenos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea su nombre. Amén. Bueno, aquí estamos nuevamente para continuar con el tema que ya llevamos. Con esta van a ser 5 partes, ¿verdad? Estamos tratando el tema o una serie de temas sobre el día de reposo semanal. Espero, mis amados hermanos y amigos, que hayan anotado, ¿verdad?, en algún lugar parte de lo que hemos dicho, ¿verdad? Algunas citas bíblicas y todas esas cosas, comparaciones y demás. Porque ustedes saben que lo que no se escribe y se repasa, se olvida. Así que espero que hayan tomado nota para que vayan repasando de vez en cuando, ¿verdad?, estos conocimientos. Entre las cosas que hemos estudiado en estos 5 temas, 4 temas pasados, hemos demostrado bíblicamente que el Dios creador del cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, o sea, el Dios de todos los cristianos, el Dios suyo, el Dios mío, a ese Dios que nosotros le servimos, ese Dios todopoderoso, lo que hizo fue incluir el día de reposo o sea, el séptimo día, sábado, ¿verdad? Y lo incluyó ¿en dónde? En la ley de los 10 mandamientos. Fíjense que no lo incluyó nadie, no lo incluí yo, no lo incluyó ningún miembro de ninguna iglesia. Quien lo incluyó fue ese Dios todopoderoso, el creador del cielo y la tierra. Ese Dios que usted y yo le servimos, incluyó dentro de la ley de los 10 mandamientos el día de reposo semanal.
Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos, es literalmente imposible hablar del el día de reposo semanal sin hablar de la ley de los 10 mandamientos. Por obligación, tenemos entonces que incluir la ley de los 10 mandamientos dentro de nuestro estudio. Claro, no va a ser un estudio profundo sobre la ley de los 10 mandamientos, porque ya nosotros, después que terminemos este estudio acerca del día de reposo semanal, vamos entonces a comenzar, después que terminemos también las diferentes leyes, porque recuerden que este es un subtema dentro del tema de las diferentes leyes que Dios le dio a su pueblo en el desierto, ¿verdad? Vamos a tener una serie de temas solamente para la ley de los 10 mandamientos, donde discutiremos, explicaremos, estudiaremos diferentes aspectos, como estamos haciendo ahora del día de reposo, con la ley de los 10 mandamientos. Pero, eso vendrá más adelante, ¿verdad? Así que nosotros, por obligación, al estudiar el día de reposo semanal, tenemos que hacer referencia a la ley de los 10 mandamientos. De hecho, recordamos que hemos dicho que el día de reposo semanal es el cuarto mandamiento de la ley de los 10 mandamientos. Cuando hablamos de la ley de Dios, muchos queridos hermanos cristianos de diferentes denominaciones religiosas se ponen un poco incómodos, ¿verdad? Y algunos, cuando se les menciona la ley de los 10 mandamientos, hasta se escandalizan. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón? Todo tiene una razón de ser. La razón es debido al poco conocimiento que esos queridos hermanos cristianos tienen acerca de la ley de los 10 mandamientos. Tienen muy poco conocimiento. Ustedes saben que a todos nosotros, y me incluyo, porque yo también bien fui objeto de esto, a todos nosotros se nos ha enseñado desde que éramos muy pequeños, o sea, prácticamente desde que nosotros nacimos, incluyendo a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, de generación en generación, por muchos años, se nos ha enseñado que todas las leyes que Dios le dio a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, todas esas leyes fueron abolidas, ¿verdad? O eliminadas. Y eso, ese conocimiento se nos puso a nosotros desde que éramos niños. Y la mayoría, hermanos, la inmensa mayoría de la cristiandad, cree, piensa y predica precisamente que los 10 mandamientos fueron abolidos o eliminados. ¿Por qué? Lo que pasa es que como la creencia es que todas esas leyes que se le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fueron abolidas, como la ley de los 10 mandamientos también se le dio en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, pues entonces también la incluyen como que también están abolidas. Y entonces la creencia común es que la ley de los 10 mandamientos está abolida. Ya nosotros no tenemos que guardar ninguna ley porque esa ley está abolida, ¿verdad? Ese es el pensamiento común. Se ha encontrado, mis amados hermanos y amigos, por varios estudios que se han hecho, hasta la saciedad, ¿verdad? Estudios sociológicos, que mucho
muchos de aquellos que nosotros conocemos como malos entendidos, ¿verdad? Malos entendidos o problemas, ¿verdad? Problemas de interpretación entre las personas. La raíz de eso, la raíz de esos son las falsas premisas. Tomen esto bien importante. Se debe a falsas premisas. Oigan, tenemos muchas familias, familiares cercanos, amigos que han sido de toda la vida, desde la niñez, vecinos, compañeros de trabajo, muchas, pero muchas personas que están disgustadas o que han tenido problemas y que no se hablan, que no se pueden ver. Antes se amaban y ahora se odian. ¿Por qué? Por algunos malos entendidos. Y entonces se ha comprobado que cuando se va a la raíz, hermanos, a la raíz del problema, se encuentra que realmente lo que pasó en un principio fue que hubo una falsa premisa. ¿Por qué? Porque cuando se va a la raíz, dice, ¿y por qué es que ustedes se odian tanto? No, lo que pasa es que fulano dijo esto y me quiso decir esto. Y cuando le preguntan a fulano o a fulana, que yo dije ¿qué? No, perdóname, yo no dije eso. Yo no quise decir eso. Yo lo que quise decir fue esto, esto y esto. Bueno, tú dijiste eso, pero yo entendí esto otro. ¿Ven? Y por esa mala interpretación que se le dio a lo que se dijo, pues entonces vinieron los problemas, las trifulcas. ¿Ven ustedes? ¿Saben qué? La ley de los 10 mandamientos no es la excepción. Y lamentablemente la inmensa mayoría de la cristiandad también ha concebido una falsa premisa sobre la ley de los 10 mandamientos. Han infundado algo que verdaderamente no es. Es una falsa premisa. Y lógicamente, si se tiene una falsa premisa, ¿cuál es el resultado? Pues lógicamente, falsas conclusiones. Y por eso, esa falsa premisa que tienen sobre la ley de los 10 mandamientos es que hoy en día la inmensa mayoría de la cristiandad piensa que la ley de los 10 mandamientos está abolida o eliminada. ¿Van viendo? Debido a esa falsa premisa. Cuando usted le pregunta a cualquier querido hermano cristiano de cualquier denominación religiosa y le dice, oye, ¿cuál fue el objetivo? El objetivo o la función de la ley de los 10 mandamientos. ¿Cuál fue el objetivo de que Dios nos diera esa ley o le diera esa ley al pueblo de Israel? Mano, usted no sabe eso. No, yo le voy a decir, yo le voy a explicar porque yo sí sé de eso. Mi dirigente religioso se ha encargado de explicarme por qué razón. ¿Sabe qué? La ley de los 10 mandamientos se le dio al pueblo de Israel para que ellos se salvaran. O sea,
que la ley de los 10 mandamientos, el concepto general que hay dentro de toda la cristiandad, es que era el medio de salvación de los judíos. ¿Me van siguiendo? La ley de los 10 mandamientos, piensa la mayoría de la cristiandad, que Dios la dio como el medio de salvación de los judíos. Es decir, que los judíos tenían que guardar o obedecer la ley de los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para poderse salvar. Ese es el concepto generalizado que hay prácticamente en toda la cristiandad. Y entonces nos hacen una correlación a nosotros los adventistas del séptimo día, precisamente con ese concepto que ellos tienen. Y entonces dicen, creen, piensan que nosotros los adventistas obedecemos la ley, incluyendo el cuarto mandamiento del día de reposo, porque nosotros queremos salvarnos, porque nosotros creemos que por guardar el sábado nos vamos a salvar. En otras palabras, ellos lo que están diciendo de una manera un poquito más teológica es que nosotros los adventistas creemos que vamos a ser salvos por obras. En este caso, la obra es obedecer la ley de los 10 mandamientos. Y ese es el concepto general que tiene la cristiandad sobre nosotros los adventistas. Como ellos creen eso de los judíos, nos aplican también la misma norma. Ellos se salvaban guardando la ley y nosotros creemos que también nos vamos a salvar guardando la ley. Ese es el concepto que ellos tienen. El estudio de hoy, mis amados hermanos, vamos a demostrar bíblicamente que esa premisa es totalmente falsa. Totalmente falsa a la luz de las Sagradas Escrituras. Como dijimos, lo primero es ir a la raíz. Lo más importante es ir a la raíz. Y la raíz del problema está en el concepto sobre el objetivo o la función de la ley, de los 10 mandamientos. Hermanos, ¿recuerdan los malos entendidos? Las falsas premisas. Las personas que llevaban décadas sin hablarse y fue por un malentendido, por una falsa premisa. Pues de igual manera, la inmensa mayoría de la cristiandad tiene una falsa premisa sobre la función o el objetivo de la ley de los 10 mandamientos. No entienden cabalmente cuál fue la función de los 10 mandamientos cuando se dio en el monte Sinaí a los judíos, a los israelitas. Hay muchas personas, muchos queridos hermanos, que no solamente piensan que la ley, que todas esas leyes que Dios le dio al pueblo de Israel están abolidas, sino todavía van más allá. Y creen, predican y piensan que todo el Antiguo Testamento también está abolido. O sea, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, todo eso está abolido. Eso no nos aplica a nosotros nos aplica nada más que el Nuevo Testamento. Muchos queridos hermanos piensan eso. Por eso es que para poder demostrar la función o el objetivo de la ley de los 10 mandamientos, el primer texto que vamos a citar es uno del Nuevo Testamento. Y no solamente es de cualquier escritor del Nuevo Testamento. Es nada más y nada menos que del apóstol Pablo.
Mire lo que dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, o sea, por obedecer la ley, por guardar la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque, dice, y entonces especifica cuál es la función. Porque la función de la ley, el objetivo de la ley, el propósito de la ley es, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. ¿Ven ustedes? Y eso lo está diciendo el apóstol Pablo, yo no me lo estoy inventando. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos está diciendo clara y sencillamente que el objetivo, la función, el propósito de la ley de los 10 mandamientos, mire, lo dice primero, no es justificar a nadie, no es perdonar a nadie, no es salvar a nadie. Ese no es el objetivo de la ley. Por lo tanto, todos esos hermanos, queridos hermanos, que piensan que la ley de los 10 mandamientos fue dada como el medio de salvación de los judíos, están totalmente equivocados. El mismo apóstol Pablo está diciendo que no. La función, el propósito, el objetivo de la ley no es salvar a nadie. El propósito es darnos conocimiento ¿de qué? De lo que es el pecado. Eso es todo. Para que nosotros sepamos lo que es el pecado. Para que nosotros podamos, oigan, identificar claramente lo que es, ¿qué? El pecado, para que no nos confundamos. ¿Ven? El apóstol Pablo nos está diciendo y nos está sacando de dudas a todos, está aclarando, está trayendo la correcta premisa de la ley de los 10 mandamientos. No es salvar a nadie, no fue dada para salvar a los judíos, fue dada para que ellos supieran lo que es pecado, pudieran identificar lo que es pecado. ¿Ve? ¿Y con qué propósito? Bueno, con el propósito de que si yo sé, por ejemplo, que si sigo caminando por este lado, aquí hay un precipicio, ¿qué usted cree que yo voy a hacer? Si yo sé que hay un precipicio, sigo caminando por ahí para caerme y matarme, ¿verdad que no? ¿Qué voy a hacer? Pues modificar. Y entonces no seguir caminando en esa vía porque sé que me voy a matar. Voy en otra vía. ¿Qué hago? Me alejo del precipicio. Pues precisamente, ¿con qué objetivo? Para que una vez teniendo conocimiento del pecado, podamos alejarnos del pecado. Mire lo que dice el libro de Proverbios, del capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, oigan, y se aparta. ¿Entendimos eso? El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que entonces, el propio Señor en su palabra nos dice que nosotros, para poder obtener el perdón de nuestros pecados, tenemos que confesar nuestros pecados. Lógicamente, reconocer que somos pecadores, reconocer cuáles fueron los pecados que cometimos, los confesamos y el Señor nos garantiza el perdón. Pero no termina ahí. La palabra nos dice que no solamente es confesarlo. Tenemos que hacer ¿qué cosa? Apartarnos. ¿Ven? Apartarnos. Y entonces le pregunto, ¿cómo nos podemos apartar del pecado si nosotros no tenemos el conocimiento de lo que es el pecado? No hay manera. Le pedimos perdón a Dios por los pecados,
perdóname mis pecados, y cuando salimos de ahí, salimos exactamente a hacer lo mismo. ¿Ven? ¿Están viendo? Este concepto de apartarse del pecado, porque me van a decir, lo primero que van a decir, pero eso está en el Antiguo Testamento, eso era para los judíos. Oigan, ese mismo principio lo utilizó el Señor Jesús. Ustedes recuerdan cuando le trajeron a María Magdalena, estaba cometiendo pecado. Y luego de una serie de cosas que pasaron allí que más adelante la podemos discutir, el Señor le dice, ¿y dónde están los que te condenaban? Pues no sé, se fueron. Todos se fueron. ¿Qué le dijo el Señor? Oye, ni yo te condeno. Yo no te voy a condenar por lo que tú hiciste. Yo te perdono. Eso fue lo que le dijo el Señor. Yo te perdono por lo que has hecho antes, en el pasado. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo? Vete y haz qué cosa. No peques más. Aléjate del pecado. El mismo concepto. Yo te perdono, pero de aquí en adelante, aléjate del pecado. Exactamente el mismo principio. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿cómo nos vamos a alejar del pecado si nosotros no tenemos conocimiento, el conocimiento detallado de lo que es el pecado? Vamos a seguir corriendo hacia el precipicio y nos vamos a caer. Si nadie nos dice que hay un precipicio, nos vamos a caer. ¿Ven ustedes? Entonces, Dios, en su infinita misericordia, nos dio un instrumento. Un instrumento para que nosotros pudiéramos reconocer lo que es, ¿qué cosa? El pecado. Y al reconocer lo que es el pecado, ¿qué vamos a hacer? Alejarnos del pecado. ¿Ven? ¿Están viendo? Y ese instrumento no fue otra cosa que la ley de los 10 mandamientos. Fíjense que el apóstol Pablo no solamente dice que el objetivo y la función de la ley era y es darnos conocimiento del pecado, sino que el apóstol Pablo también pasó por una experiencia propia, una experiencia personal, y él descubrió en su propia persona que efectivamente la función de la ley de los 10 mandamientos no es salvar a nadie, sino darle conocimiento de lo que es pecado. Miren lo que él escribió allí mismo en el libro de Romanos, en esta ocasión en el capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué dice? En ninguna manera. Y entonces dice, pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. ¿Ven ustedes? Y todavía es más específico, dice, porque yo tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Hermanos, amigos, la codicia es uno de los pecados. Es el 10º mandamiento. El codiciar las cosas ajenas, todo lo que es ajeno. Y el apóstol aquí está diciendo, oye, si yo no hubiera leído la ley de los 10 mandamientos, no hubiera sabido que la codicia era pecado. Hubiera estado predicándole a los gentiles del evangelio, de esto, de aquello, y hubiera seguido pecando, porque hubiera seguido codiciando. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Miren, el apóstol Pablo, ustedes saben que fue llamado al ministerio mucho después de que nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿verdad?
él fue llamado alrededor de 30 años después de la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Sin embargo, él está diciendo aquí que 30 años después que nuestros queridos hermanos dicen que el Señor crucificó la ley en la cruz, que nuestro Señor Jesús abolió la ley en la cruz, que nuestro Señor Jesús eliminó la ley de los 10 mandamientos en la cruz, 30 años después, alrededor de 30 años después de eso, de que supuestamente la ley estaba abolida o estaba eliminada, el apóstol Pablo nos dice que seguía ejerciendo la misma función, porque el objetivo y la función de la ley no es perdonar ni salvar a nadie, es identificar el pecado. Para él fue efectiva después de 30 años de que nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, que se suponía, según los queridos hermanos, que ya la ley estaba abolida, ya eso no servía, ya eso estaba eliminado. Pues no, le sirvió al apóstol Pablo, la función le sirvió. Ven ustedes, pasó por esa experiencia. Miren, le quiero hacer un pequeño diagramita aquí para que nosotros podamos entender algo. Miren, vamos a poner que esto aquí es el pecado, ¿verdad? Y aquí está Dios, ¿verdad? Vamos a poner que nosotros estamos aquí en el medio. En la medida que nosotros nos acercamos a Dios, ¿a quién? A Dios. ¿Qué estamos haciendo? Alejándonos, ¿verdad? ¿De quién? Del pecado. ¿Me van entendiendo? Estamos aquí. En la medida que nosotros nos acercamos a Dios, nos alejamos del pecado. De igual manera, en la medida que nosotros nos acercamos al pecado, nos estamos alejando de Dios. Por eso es que Jesús le dijo a María Magdalena: yo te perdono, vete y no peques más. Vete y aléjate del pecado. Porque en la medida que María Magdalena se alejaba del pecado, se estaba acercando a Dios. Y eso mismo nos sucede a todos nosotros. ¿Lo ven? Y ya el apóstol Pablo dijo, confirmó y experimentó en su vida que efectivamente el objetivo, la función, el propósito de la ley no es salvar a nadie, sino identificar y dar conocimiento de lo que es pecado. ¿Ok? Entonces, hemos hablado mucho del pecado. Que nos alejemos del pecado, que si los pecados son perdonados, que si esto, que aquello. Entonces, podemos hacernos la gran pregunta. ¿Qué es el pecado? Hermanos, esto es sumamente importante. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es lo que Dios, nuestro Creador, el Todopoderoso, considera pecado? Porque no es lo que yo crea, no es lo que a mí me dé la gana, no es lo que a mí me parezca, o lo que al dirigente religioso, al pastor, al ministro, al sacerdote. No, porque yo creo que esto es pecado, porque a mí me parece que esto es pecado, tú sabes. No, eso no depende de nosotros, eso no es algo subjetivo, es algo de Dios. ¿Qué es lo que Dios considera pecado? Pues ¿saben qué? La Biblia, y específicamente nuevamente el Nuevo Testamento, nos dice
clara y sencillamente lo que Dios, el Todopoderoso, considera pecado. Vamos a leerlo de la Biblia. Allí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice el apóstol Juan: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, o sea, viola también la ley, desobedece también la ley. ¿Por qué? Especifica, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado, hermanos? Aquí el apóstol, la Biblia, nos está diciendo que el pecado es infracción, transgresión, desobediencia. ¿De qué cosa? De la ley de Dios. Eso es el pecado. Tan sencillo como eso. Entonces, si usted usa la lógica y el sentido común, como le gusta a nuestros queridos hermanos, ¿verdad?, de diferentes religiones y de diferentes denominaciones, si usted usa la lógica y el sentido común, encuentra que hay una correlación. ¿Entre qué? Entre lo que es pecado y lo que es la ley de los 10 mandamientos. ¿Lo ven? ¿Qué correlación es? ¿Qué correlación hay entre el pecado y la ley de los 10 mandamientos? Pues sencillamente, si el pecado es infracción de la ley de los 10 mandamientos, desobediencia a la ley de los 10 mandamientos, entonces, para que exista el pecado, tiene que existir la ley de los 10 mandamientos, porque si no existiera la ley de los 10 mandamientos, no existiera el pecado, porque el pecado es la infracción de la ley. ¿Ven ustedes? Mientras haya una ley que infringir, que violar o desobedecer, va a seguir existiendo el pecado. ¿Me van siguiendo? Entonces yo le pregunto a ustedes, hoy día 10 de marzo del 2024, oiga, estamos en el año 2024. Hace más de 2000 años que nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Yo les pregunto, hoy, marzo de 2024, ¿existe el pecado? ¿Usted piensa que hay pecado en el mundo? ¿Piensa usted que hay pecado en el mundo? Pues ¿sabe qué? Si hay pecado hoy en el mundo, si todavía existe el pecado, hermanos, la lógica, por definición, por sentido común, me tiene que decir que si existe hoy, en el 2024, el pecado, en el 2024, la ley de los 10 mandamientos tiene que estar en vigencia. ¿Por qué? Porque si no estuviera en vigencia, no existiría el pecado, porque no habría pecado, no habría ley que infringir. ¿Ven ustedes cómo vamos razonando, hermanos? Si ciertamente nuestro Señor Jesucristo hubiera invalidado, abolido, eliminado la ley de los 10 mandamientos en la cruz hace cerca de 2000 años, significaría que hace cerca de 2000 años el Señor hubiera eliminado el pecado. Hoy estuviéramos maravillados viviendo en el paraíso, porque si el Señor eliminó la ley, lógicamente tiene que haber eliminado el pecado. ¿Me van siguiendo? Si existe pecado, tiene que existir la ley. Y les recuerdo, hermanos, que dentro de esa ley
de los 10 mandamientos está el cuarto mandamiento, que trata específicamente sobre el día de reposo semanal. Entonces, sabiendo que la función de la ley es darnos conocimiento del pecado, y sabiendo que dentro de esa ley de los 10 mandamientos se incluye el día de reposo semanal, séptimo día, sábado, vamos a ver lo que nos dice uno de los apóstoles del Señor. Allí, el apóstol Santiago, en el capítulo 2, los versículos 10 y 11, mire lo que dice el apóstol. Porque cualquiera que guardare toda la ley, y es la ley de los 10 mandamientos, lo vamos a ver, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de ¿cuántos? De todos. ¿Entienden eso? Hermanos, nosotros podemos guardar toda la ley, pero si ofendemos uno de los 10 mandamientos, uno solo, dice el apóstol, que nuestro Dios, no nadie más, no soy yo, no es el pastor de la iglesia ni el ministro, no. Dios considera que si uno, cualquiera de nosotros, viola o desobedece uno solo de los mandamientos, para efectos de Dios, es como si los hubiera violado todos. Todos. ¿Van viendo? Pero no solamente dice eso. Vamos a leer el versículo 11. Dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, ¿y dónde se encuentra ese mandamiento? En la ley de los 10 mandamientos. ¿Verdad? También ha dicho, no matarás. ¿Y dónde se encuentra el mandamiento de no matarás? En la ley de los 10 mandamientos. ¿Ve? Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Ve? Claro, la palabra de Dios es totalmente clara. El apóstol Santiago escogió 2 mandamientos que se encuentran en la ley de los 10 mandamientos: el adulterio y el matar. Y él dice, si cometes adulterio, aunque no mates, para efectos de Dios, es como si hubieras matado. ¿Por qué? Porque primero te está diciendo que si violas uno, es como si los hubiera violado todos. Y entonces te escoges 2 mandamientos de la ley de los 10. ¿Por qué? Para que sepamos, hermanos, que se está refiriendo a esa ley, no es a ninguna otra. Y de igual manera, el apóstol Santiago, cuando escribió esto, habían pasado más de 30 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que si el Señor Jesucristo hubiera enclavado en la cruz la ley de los 10 mandamientos, como dice la inmensa mayoría de la cristiandad, entonces el apóstol Santiago no hubiera podido escribir esto. Porque para cuando él escribió esto, ya la ley hubiera estado abolida, hubiera estado eliminada, no servía. Me van siguiendo el razonamiento que estamos hablando, ¿verdad? Ese es el razonamiento que nosotros queremos que ustedes tengan. Hay otros razonamientos que vamos a seguir. Lo teníamos aquí, pero ya vemos que el tiempo se nos acabó, se nos está acabando. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Esto se pone todavía mucho, pero que mucho más interesante. Tenemos otros aspectos que tenemos que estudiar sobre esto. ¿Van viendo? Sobre esto. Por lo tanto, es que le estamos haciendo la invitación para que continúen con nosotros, ¿verdad? Gracias por compartir este mensaje de salvación, juntos cumpliendo nuestro propósito para su pronto regreso. Gracias siempre por apoyarnos. Que nuestro Dios les bendiga. Por eso, le esperamos en nuestro próximo estudio.
Así que nos despedimos por ahora. Hasta la semana que viene. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.